Muy buenos días, muchas bendiciones. Comenzamos la semana con otro libro de la Biblia, Lamentaciones, así que les invito a que me acompañen al capítulo 1, versículo 12 al 17 en la versión NBI. El título es Lamento por Jerusalén. Antes tenemos que saber que este es un libro que trata sobre el dolor, pero con la esperanza puesta en Dios. Como pocos escritores, el autor describe vívidamente las máximas expresiones del dolor y el sufrimiento humano. El autor de este libro es Jeremías y trata sobre el sufrimiento generado por la brutal derrota de Jerusalén en el año 586 a.C., uno de los momentos más oscuros de la historia judía. Ahora vamos a leer, dice así: Fíjense ustedes los que pasan por el camino, ¿acaso no les importa? Miren si hay un sufrimiento comparable al mío, como el que el Señor me ha hecho padecer, como el que el Señor lanzó sobre mí en el día de su furor. Desde lo alto, Él envió un fuego que penetró en mis huesos. A mi paso tendió una trampa y me hizo retroceder. Me abandonó por completo. A todas horas me sentía desfallecer. Mis pecados fueron atados a un yugo, sus manos los ataron juntos, me los ha colgado al cuello y ha debilitado mis fuerzas. Me ha entregado en manos de gente a la que no puedo ofrecer resistencia. En mi ciudad el Señor ha rechazado a todos los guerreros. Convocó un ejército contra mí para despedazar a mis jóvenes. El Señor ha pisado como en un lagar a la virginal hija de Judá. Todo esto me hace llorar, mis ojos se inundan de lágrimas. No tengo cerca a nadie que me consuele, no tengo a nadie que me reanime. Mis hijos quedaron abandonados porque el enemigo salió victorioso. Sión clama pidiendo ayuda, pero no hay quien la consuele. Por decreto del Señor, los vecinos de Jacob son ahora sus enemigos. Jerusalén ha llegado a ser inmundicia en medio de ellos. Recuerdo mis momentos de desobediencia cuando era niña. Mi papá nos corregía, claro que uno de mis hermanos era el que se llevaba la corona en correcciones, pero por más llanto y perdones que le pidamos a mi papá, él nos castigaba. Y dentro de mí pensaba que él era tan cruel y que no tenía compasión. Dentro de mí decía, sí, le pedí perdón un montón de veces y de nada sirvió, igual recibí el castigo. Ahora me doy cuenta que era necesario. A mí me dolía el castigo, pero a él le dolía aún más. Si no me corregía, la única que sufriría sería yo, y él lo sabía, por eso lo hacía. Leímos una parte del capítulo 1 y podemos ver cómo el profeta Jeremías abre su corazón y su alma. Dios estaba corrigiendo a Judá. Recordemos el momento histórico del libro de Lamentaciones y qué es lo que estaba pasando en Jerusalén, cuál era la situación política, religiosa, económica, social en ese momento. Jerusalén estaba viviendo un sitio, estaban rodeados por los babilonios. Dice que había hambre en la ciudad, que el ejército de Judá estaba huyendo, que habían incendiado el templo, el palacio y también la ciudad. El pueblo fue llevado en exilio. Había saqueo en el templo. Ejecutaron a los líderes de Judá. La ciudad quedó desértica, la esplendorosa Jerusalén estaba vacía, esto dice en los primeros versos. Jerusalén vive un sufrimiento constante, ya no hay fiestas solemnes, las que ellos festejaban con mucha alegría porque fueron llevados al cautiverio. ¿Puede imaginar la situación que estaba viviendo la nación? Jeremías lloraba entre las cenizas, se preguntaba por qué había sido destruida la ciudad. El verso 8 y 9 nos da la respuesta. Dice, grave es el pecado de Jerusalén, por eso se ha vuelto impura. Los que antes la honraban, ahora la desprecian, pues han visto su desnudez. Ella misma gime y no se atreve a dar la cara. Sus vestidos están llenos de inmundicia. No tomó en cuenta lo que le esperaba, su caída fue sorprendente. No hubo
tuvo nadie que la consolara. Mira, Señor, mi aflicción, el enemigo ha triunfado. Fue destruida por su pecado. Vivir todo este escenario era demasiado doloroso para Jeremías. Tal vez solo podemos mirar este escenario por encima del muro, pero intentemos identificarnos con Jeremías, pasear por este escenario recorriendo una y otra vez. El profeta dice: miren si hay un sufrimiento comparable al mío. Señor, mira mi aflicción. ¿Cómo es que Jerusalén llegó a este punto? Israel desde joven pecó, es decir, desde que se formaron como nación, fueron rebeldes, no entendieron lo que Dios quería de ellos, obediencia, pero obediencia desde el corazón. Para ellos lo externo era mucho más importante que lo interno. Decían amar a Dios, pero en realidad solo era un decir, porque se fueron tras otros dioses una y otra vez. Dios les habló mediante profetas que se arrepintiesen, pero no lo hicieron. Años y años, 400 años que Dios les habló, pero no obedecieron. Dios les amó a ellos con un amor eterno. Sin embargo, en su amor tuvo que corregirlos. El juicio era inminente, porque Él es justo, Dios es justo. Ahora, ¿qué pasaría con un país que no puede castigar el crimen? Estaría condenado al fracaso, ¿verdad? De igual forma, un Dios que tolera el mal no sería bueno. Tenemos un Dios cuyo corazón está lleno de ternura, cuyas entrañas tienen ansias de amar. Por lo tanto, tenemos que tener la plena seguridad de que Él no tolerará aquello que arruina, abate y condena, sino que lo destruirá. Tenemos un Dios que es amor. Él tiene un vivo anhelo por ti y por mí. Quiere tener una relación personal entre tú y Él, pero tenemos que saber que si practicamos el pecado, que si le damos la espalda, Él nos va a corregir, y lo hace porque nos ama, porque Él es amor, pero también es un Dios de justicia. Él no puede cerrar sus ojos ante el mal, ante la maldad. Cuando sus hijos le desobedecen, Dios nos disciplina, aunque esa acción duela a nuestro corazón y también duela al corazón de Dios. Y es así, leyendo este libro de Lamentaciones, vemos cómo Jeremías nos revela el corazón de Dios. Cuando Jeremías lloraba, Dios estaba llorando. Cuando él se entristecía y afligía, Dios se entristecía. Y aunque su corazón divino estaba quebrantado, él fue justo al permitir que Jerusalén fuera destruida y al permitir que el pueblo fuera conducido al cautiverio. Ahora, no sé por qué, pero tenemos la tendencia a no aceptar el hecho de que Dios está airado con el pecado y tratamos de hablar lo menos posible de él. Si hablamos del tema que cobra fuerza, es el tema de que Dios es amor. Y ese es un tema muy destacado en nosotros. Sin embargo, vivimos en tiempos peligrosos, tiempos en que las ideologías y filosofías que van en contra de lo que dice la palabra de Dios están cobrando fuerza. Por eso es necesario saber y entender que Dios es justo y santo. Por lo tanto, sus hijos también deben procurar, buscar, anhelar y practicar la santidad, practicar lo que le agrada a Dios. Muchas veces el pecado toca la puerta de nuestro corazón y resulta tan atractivo. Es como la serpiente en el huerto del Edén, astuta, engañosa. Pero Dios te dice y me dice, es hora de dejar todo lo que no me agrada. El pecado no es un tema al que podemos pasar a otra página y ya pasarlo por alto. El pecado daña nuestra vida y detiene el propósito que Dios tiene para ti y para mí. Cuando toque la puerta, recuerda que Dios tiene un propósito para tu vida. Y el diablo busca destruir ese propósito. Por eso le decimos no al pecado, porque Jesús ya lo hizo todo, pero la parte de rechazar el pecado es una tarea tuya y mía. Jerusalén quedó destruida, avergonzada, mirarla daba lástima. El pecado es así con nosotros, es cruel, nos destruye, nos deja avergonzados. Jeremías se sentó a llorar ante la ciudad, pero entendía que Jerusalén había pecado y que Israel tenía que volver su corazón a Dios. Volvamos nuestro corazón a Él. Él anhela una vida santa.
y nosotros debemos anhelar una vida santa. Dios es amor, pero también es santo y es justo, y en su justicia castiga el pecado. Papá, tu palabra dice que nos anhelas celosamente, porque conoces cuánto daño y sufrimiento nos trae dejar entrar el pecado a nuestras vidas. Perdónanos y ayúdanos a vivir una vida que te agrade. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.